tenemos nosotros la normativa, la base, la normativa internacional, ¿no? ¿Cómo es que inicia pues todo el tema de protección ambiental desde 1972 con la Conferencia de Estocolmo? ¿No? Tenemos el Acta Única Europea que nació también en el año 1987 y acuerdos multilaterales. Recuerden que es importante mencionar el tema, pues, de el cambio climático, la biodiversidad, los desechos y sustancias peligrosas y la desertificación, que va de la mano con las normas de gestión voluntaria, como saben, que son la ISO 14001 de medio ambiente, la ISO 22301 y la ISO 14031, que nos hablan de respecto al cambio climático, biodiversidad y medio ambiente. Entonces, bajo estos acuerdos de normativa internacional es que nacen pues una serie de políticas, al menos de protección al medio ambiente y que la protección del medio ambiente no solamente en un ámbito, sino en todas nuestras operaciones, en todas las operaciones que realicen. Yo quisiera leerlos en el chat. Por ejemplo, José Arias, él trabaja representando a los bomberos. También tenemos y estamos expuestos pues a la contaminación ambiental. Mientras avanzamos con la normativa, quisiera saber de qué sectores pertenecen o han laborado para poder también leerlos y poder, a ver por aquí, Venezuela, bomberos también, perfecto. Tenemos la legislación peruana en los planes de contingencia. En Perú, al menos, el tema pues de todo nace que tenemos una constitución política del Perú, tenemos también una ley, la ley de gestión ambiental, tenemos también la ley 28551 que establece obligaciones de cómo elaborar y poder presentar los planes de contingencia. Y tenemos también la ley del sistema de gestión de riesgo de desastres y decretos supremos, ¿no? Acá lo manejamos de esa manera y cada uno pues exige el cumplimiento de los planes de contingencia ambientales. Vamos a leer por acá. Miguel dice área de construcción mecánica y área petrolera. Por aquí dice Juan, buenas noches desde Perú. Miguel desde Ecuador. JAG también nos dice NFPA 470. Sí, bien, entonces tenemos aquí al robo de petróleos, que también es un área que, pues, básicamente tiene que tener su plan de contingencia ambiental y además todas las medidas correctivas y preventivas, sobre todo para enfrentar, pues, un derrame o contaminación ambiental, ¿no? En el suelo que básicamente se genera, ¿no? ¿Qué es lo que, para el momento de elaborar un plan de contingencia ambiental, qué es lo primero que debo conocer o qué es lo primero que debemos tener en cuenta? A ver, chicos, vamos viendo. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que debo tener en cuenta para poder elaborar mi plan de contingencia ambiental? Ah, Diego Gómez dice es HCE de República Dominicana. Bienvenido, Gómez. Entonces, chicos, nosotros tenemos que llevarnos siempre hacia la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta para elaborar un plan de contingencia ambiental? Primero, evaluación y análisis de riesgo. No voy a evaluar, ahí está Ezequiel, nos dice las consecuencias al medio ambiente, correcto. Pero voy a evaluar y voy a analizar mis riesgos, ¿no? Voy a identificar los peligros ambientales, voy a valorar, voy a hacer una valorización de la probabilidad y los impactos que estos me pueden generar al medio ambiente. Por aquí Jorge nos dice, ingeniera Jorge Mejía de Defensa Civil, nosotros como Defensa Civil somos de gestión ambiental. Bienvenido, Jorge, bienvenido. Y esos temas son importantes justo al momento de elaborar cualquier plan y sobre todo el de contingencia ambiental, pues debemos tener en claro
esos peligros ambientales, valorar la probabilidad, la severidad y los impactos potenciales que estos pueden aplicarse, ¿no? Ya sea que pueda generarme derrames, fugas, incendios o incluso explosiones, ¿no? En definición de objetivos y alcance, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar en ese punto? Vamos a establecer qué va a buscar el plan, qué objetivos tiene el plan, qué objetivos vamos a tener. Hack nos dice primero identificar el escenario, el proceso, correcto, el proceso, ¿no? ¿Qué actividades vamos a tener y qué peligros ambientales, ¿no? ¿Qué aspectos ambientales voy a generar? ¿Qué aspectos y qué impactos ambientales, ¿no? Me va a generar estas actividades que yo tengo en mi organización, mi proyecto, etcétera, ¿no? Voy a definir los objetivos y alcances. En los objetivos, ¿qué voy a buscar con el plan? ¿No? Básicamente, minimizar los impactos ambientales al medio ambiente, voy a asegurar una respuesta rápida para atender cualquier emergencia ambiental y qué áreas o procesos van a estar involucrados, ¿no? El alcance también que voy a tener, de acorde pues a la estructura de mi proyecto. Procedimientos en la estructura organizacional y roles. Acá es importante muchas veces cuando sucede pues una emergencia o un derrame o un impacto al medio ambiente, pues no tenemos claro muchas veces cuáles son las funciones de cada persona. Y es ahí cuando ocurre esta emergencia, no sabemos cómo atenderlo, ¿no? Por eso desde ya se plasma pues en este plan de contingencia, cuáles van a ser los roles de cada persona para poder atenderlo, ¿no? Desde el equipo de respuesta, la cadena de mando, cuáles van a ser las funciones durante la emergencia ambiental. Muchas veces se conforma la brigada, ¿no? La brigada de medio ambiente para poder atender todas estas contingencias que se puedan tener dentro de nuestras operaciones. El procedimiento operacional básicamente y de respuesta, ¿no? Vamos a nosotros ver el tipo de incidente ambiental que vamos a realizar: contención, control, limpieza, vamos a mitigar o vamos a hacer una recuperación. Es el procedimiento que vamos nosotros a utilizar para poder atender esa contingencia ambiental. Y la comunicación y coordinación es clave también para que todo lo que hemos mencionado pueda funcionar de manera correcta. Básicamente incluye los flujogramas de comunicación que hay que tenerlos claros y no solamente en el plan, sino también difundidos. Esta estructura de cómo realizar la comunicación debe ser difundida con los trabajadores, empezando con las jefaturas, las brigadas y externamente hay algunos proyectos que están colindantes a áreas, pues comunidades, entidades de apoyo, entre otras que pues se tiene que existir esa capacitación y comunicación. Siempre ser aliados de otras áreas, ¿no? Para que funcionen pues este plan de contingencia, ¿no? Por ejemplo, el el área pues de social, que muchas veces es un apoyo para el área de medio ambiente, para poder comunicar y coordinar pues y estar preparados, sobre todo si es que sucediera pues una contingencia ambiental, ya dice, sea un derrame u otro cerca a alguna comunidad, cerca a casas o viviendas pues colindantes al proyecto que nosotros podamos tener, ¿no? Para mí es bien importante, pues, este punto, la coordinación también, que es parte clave para evitar, pues, retrasos o duplicidad de acciones. Muchas veces cuando existen accidentes o temas de emergencias ambientales, muchas veces queremos personas que no tienen nada que ver o no tienen la responsabilidad, todos queremos estar, como dicen, ¿no? Participando, pero de una manera desordenada y a veces en vez de mejorarlo, pues puede complicar las cosas.
Y además, pues una parte importante, como menciona ahí, son los simulacros. Voy a hacer los simulacros continuos para poder evaluar y capacitar al personal, entrenar a mis brigadas, tener mis simulacros periódicos, siempre con un cronograma, ¿no? Un cronograma de cómo es que va a ir, pues, realizado el entrenamiento de las brigadas. Y los simulacros que tienen que ser periódicos y una mejora continua de los resultados. ¿Cómo yo voy a ir midiéndolo, ¿no? Muchas veces, ¿cuáles son mis indicadores para ver si estoy atendiendo bien un plan de contingencia ambiental? ¿Cuáles creen que sean mis indicadores, chicos? Yo diga, no, hice mi simulacro y no, está excelente. Está excelente, estoy viendo un avance, para eso yo debo tener indicadores. ¿Cuáles creen que son esos indicadores que utilizan para poder realizar la medición de que está claro, pues, de que funciona en el simulacro, en los simulacros va a funcionar tu plan de contingencia ambiental? Porque puedes tenerlo súper estructurado, pero al momento de pues atender una contingencia ambiental, duplica funciones, la brigada no está capacitada, no está correctamente capacitada. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser esos indicadores de que ustedes puedan controlar y ustedes puedan medir si es que su brigada está preparada o su plan de contingencia pueda funcionar? A ver, chicos, los leo. Claro, ¿no? Por ejemplo, ir también midiendo el tiempo de respuesta, ¿no? En los simulacros. El tiempo de respuesta para poder atenderlo, ¿no? Un derrame, por ejemplo, ¿no? El tiempo de respuesta lo voy midiendo. Sí, José dice la comunicación ante todo, ¿no? El porcentaje de trabajadores también capacitados, el porcentaje de los brigadistas entrenados, el número de simulacros que yo voy a ejecutar versus los que he planificado, ¿no? El porcentaje de equipos de emergencia operativos, porque eso, los simulacros y las inspecciones, pues para poder atender este tipo de contingencias ambientales debemos tenerlos listos, porque imagínense que pueda suceder pues un derrame de algún hidrocarburo y no tenga pues mi, mi kit antiderrame con todas las herramientas correctas para poder utilizarlo, ¿no? Por eso, uno de los indicadores importantes de preparación son esos, ¿no? Tener el porcentaje de equipos y materiales de emergencias operativos, tanto los kit antiderrame, los equipos de protección personal, los extintores incluso inspeccionados y listos para poder atender cualquier emergencia, ¿no? Como indicadores, pues, de preparación. Yo una vez que tenga la capacitación, la implementación y los simulacros, voy a tener indicadores de respuesta, ¿no? El tiempo de detección del incidente, el tiempo de actividad del plan, el tiempo de contención de la emergencia, para poder y ir evaluando y midiendo, ¿no? José Vázquez dice, la eficacia de la comunicación, la velocidad de respuesta, participación y cumplimiento de instrucciones por parte de los participantes y la calidad de las decisiones tomadas en comparación con lo planteado. Así es, José, es importante lo que mencionas porque muchas veces en los simulacros es donde nosotros vamos a ver qué cosas o qué medidas nosotros vamos a mejorar, ¿no? Para cuando tengamos un evento real poder estar preparados. Miguel dice, verificar los posibles derrames que podría haber de acuerdo al área de trabajo, ¿no? Así es. Por ejemplo, si tenemos maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? Maquinaria pesada que tiene que pasar por una ciudad, ¿no? Nosotros debemos también tener áreas o puntos, como decía aquí el compañero, con, verificando
posibles derrames, los que antiderrames, EPPs que tenemos ubicados en cada zona de trabajo, ¿no? Por ejemplo, también el tiempo de ir midiendo pues el tiempo de contención, el porcentaje de equipos que tenemos nosotros y este plan eh, va a ser también de una mejora continua, ¿no? Vamos a analizar los riesgos, si cambian mis impactos ambientales, mis aspectos e impactos ambientales, voy a analizar los riesgos, voy a también tener una actualización de este plan. Voy a aplicar estrategias si es que hay nuevos riesgos, nuevos impactos ambientales, ¿no? Procedimientos. Muchas veces hablamos de los procedimientos, ¿no? Pero si están esos procedimientos, como dicen, archivos muy bien hechos, pero no están difundidos, pues estos no me van a funcionar. Siempre hay que mantener, pues, a la brigada que esté capacitada y alerta realizando todas estas mediciones, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque he visto pues la diferencia en aplicar pues todos estos indicadores y tener todos estos tiempos de respuesta estructurados e ir midiéndolos para poder atenderlos, ¿no? Por acá nos dice implementar un clic de contingencia de acuerdo a posible magnitud que se pueda contaminar. Exacto, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Maquinaria pesada que nosotros tengamos colindando en movimiento de tierras, por ejemplo, en un proyecto movimiento de tierras, tenemos maquinaria pesada, debemos de tener, o si tenemos luminarias, por ejemplo, ¿no? Luminarias en trabajos nocturnos, debemos también implementar kit antiderrame de acuerdo pues a la capacidad de los equipos, ¿no? que voy a tener. Entonces, esa evaluación es importante porque yo no puedo tener luminaria, por ejemplo, no 20 luminarias o 30 luminarias y tener solamente un ki antiderrame pequeño, ¿no? O, o tener un volquete o excavadoras con un pequeño, con solo una bandeja, ¿no? Entonces, eso hay que medir, chicos, eso es importante. eh, que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, me ha pasado también que muchas veces en los key antiderrame no tenemos en consideración que no tenemos un checklist o tenemos el checklist, pero muchas veces faltan EPPs o hace falta pues eh, bandejas, ¿no? Por eso siempre hay que tener un semanal, yo lo hacía semanal, la inspección con los prevencionistas, haciendo las inspecciones para tener pues asegurados todos estos elementos. Y es importante, ¿no? Mantenerlo actualizado y tener un checklist. Medir mi brigada, tiempo de respuesta, checklist, checklist pues de todos mis equipos aquí lo vamos a poner ya. Tiempos de respuesta de las brigadas. Tengo que tener también medición, no, inspecciones, perdón, inspecciones de mis equipos de inspecciones, de mis kit antiderrame. ¿Qué más? Decíamos las capacitaciones y lo que nos decía también su compañero que es básico y importante que nosotros analizar la cantidad de key antiderrames que debemos tener, ¿no? Que debemos implementar. ¿Y cómo voy a medirlo? ¿Cómo yo sé cuántos key antiderrame o qué capacidad voy a tener para poder ubicar mis key antiderrame? ¿Cómo yo lo voy a analizar? ¿Cómo yo sé que necesito uno de mayor capacidad o uno de menor capacidad? A ver, chicos, ¿cómo sé qué key antiderrame puedo implementar? Porque esto está dentro de mi procedimiento de respuesta, ¿no?
dentro de este procedimiento, tanto el operacional y el de respuesta. ¿Cómo voy a responder en caso pues de tener una contingencia ambiental? Por ejemplo, si tengo luminarias, voy a tener pues mis kit antiderrames, voy a tener claro, Miguel dice, sí, sí, JAG, JAG, hablo del derrame de hidrocarburos, correcto. Miguel nos dice, que nos dice por el volumen que se va a operar, correcto, ¿no? Voy a realizar mi evaluación de acorde al volumen que voy a operar o voy a tener en ese momento, ¿no? Ya, eso es importante y les recomiendo bastante que podamos nosotros utilizar, ¿no? Sí, eso lo voy a hablar más adelante sobre los niveles de respuesta a derrames, que también pues debemos tomar en cuenta. Creo que tú trabajas, Hack, en hidrocarburos, ¿no? Bien, tenemos aquí un poco más a ver, ¿sabes cómo borrar la pizarra? Ahí, acá. Ya encontré el borrador ya. Ya, perfecto. Entonces vamos con la normatividad internacional, ¿no? Tenemos aquí distintos objetivos y principios que vamos nosotros a eh, encontrar, ¿no? Que es con respecto a la Conferencia de Estocolmo, cómo es que nace pues todo este tema de cuidado del medio ambiente, el crecimiento económico y conservación de la naturaleza. Tenemos también el Plan de Acción de Medio Humano y la creación del PUCNA, el impacto inmediato también con respecto a los tratados que hubieron de Río, de Cumbres, también el Tratado de Basilia, Viena, el Protocolo de Montreal y de la biodiversidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunos principios ambientales. Eso es importante, ¿no? Que nosotros seguimos utilizando pues en todos nuestros planes y nuestros planes de medio ambiente, que son el principio de prevención, que actuar antes de que ocurran estos daños ambientales. Y esto nació en 1987 con la Acta Única Europea, ¿no? Los contaminantes deben ser controlados donde se originan, en la fuente, ¿no? No esperar que pues se pasen o que se contaminen, ¿no? Uno de los principios también es el que contamina paga, responsabiliza económicamente al causante del daño, ¿no? Que es aquel que realizó el daño, el impacto al medio ambiente. Los instrumentos legales creados tenemos la Directiva Ambiental Obligatoria, las emisiones industriales, la calidad de aire, gestión del agua, residuos peligrosos, sustancias químicas, ruido y conservación de hábitat, ¿no? Tenemos también eh, convertir el medio ambiente en una competencia formal europea y los principios, pues, que son de prevención, corrección en la fuente y de el que contamina paga, ¿no? Tenemos también la Cumbre de la Tierra en el Río en 1992, que nos habla también de acuerdos ambientales sobre la Declaración del Río sobre el medio ambiente, donde desarrolla 27 principios y la Agenda 21, ¿no? Tenemos también cambios institucionales del Ministerio del Ambiente, la Ley Marco del Ambiente y las políticas forestales y del cambio climático, ¿no? Tenemos también el Pacto Verde Europeo del 2019, que nos habla acerca de la Unión Europea, de la reducción de emisiones contaminantes, estrategia de la biodiversidad al 2030 y los principios ambientales al Pacto Verde Europeo, ¿no? Que habla también acerca de la eficiencia energética, la economía circular, la sostenibilidad y pues hace obligatorio alcanzar la neutralidad climática y establece principios del derecho en base al ciclo XXI, ¿no? Y el cambio climático, que es hoy por hoy pues una de las estrategias que se utiliza a nivel mundial,
inició pues con el Acuerdo de París, que también nos menciona sobre limitar el cambio climático por muy debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Tenemos el Protocolo de Kioto también, con el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica y los desechos y sustancias peligrosas, ¿no? Como saben, nació en el Convenio de Basilea, perdón, que controla el movimiento de los desechos peligrosos y su eliminación. Y tenemos el Convenio de Rotterdam, que también nos habla acerca de los productos químicos y plaguicidas peligrosos. El Convenio de Estocolmo, que aborda los contaminantes orgánicos persistentes, y la desertificación, que busca pues combatir la desertificación y poder mitigar los efectos de sequía, ¿no? Y pues tenemos las normas de gestión voluntaria que utilizamos a nivel internacional, como es la ISO 14001. ¿Qué nos dice la ISO 14001? Tiene distintas cláusulas donde nos menciona también el riesgo y oportunidades. Aquí en la cláusula 8.2 que nos menciona la preparación y respuesta ante emergencias. Aquí está todo lo que son los planes pues de emergencia, de contingencia que tenemos nosotros que aplicar en nuestra organización, ¿no? De acuerdo a las actividades que nosotros tenemos. Tenemos los aportes de la ISO, también lo que es identificación de emergencias ambientales, evaluación de impactos y priorización de estos impactos ambientales. Tenemos los simulacros obligatorios y la documentación y control, ¿no? Sobre todo aquí también nos habla de la capacitación y competencia. Todo esto nosotros debemos integrar en el plan de contingencia, ¿no? Integración documental, operativa e integración con el siglo PHBA para poder tener siempre una mejora continua de nuestro plan de contingencia ambiental. ¿No? Define cómo identificar emergencias, cómo establecer, obliga a establecer medidas de prevención y respuesta. Exige estos, como les mencionaba, exige estos simulacros y capacitaciones, realizar un mejor, pues, una mejor revisión periódica de estos registros de simulacro y capacitación, garantizar el control documentario e impulsar a la mejora continua, ¿no? Hoy por hoy, pues, todos, cuando ya se implementa una certificación internacional, pues debemos tener en cuenta todos estos pilares que se tienen que ejecutar, ¿no? Dentro de su sistema de gestión, ¿no? Tenemos también aquí en la ISO 14031 que nos habla también de los indicadores de desempeño ambiental, indicadores de gestión eh, también, y la información adicional relevante, ¿no? En los aportes también tenemos la creación de indicadores ambientales para emergencias, lo que yo les mencionaba, ¿no? ¿Qué indicadores ustedes van a tener para poder ir midiendo cómo es que han atendido una emergencia ambiental, ¿no? Toma de decisiones basadas en evidencias. Beneficios de un plan de contingencia. Permite medir la eficiencia del plan de contingencia ambiental. Me va a reducir los impactos ambientales reales, ¿no? Y voy a tener en cuenta la medición, pues, de los tiempos que voy a tener. Garantiza la transparencia ante autoridades. Una vez que yo tengo todo esto, voy a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Que para poder optimizar mis recursos o quizá comprar algunos materiales que se hacen falta según la evaluación que he realizado, ¿no? Aumenta cumplimiento legal y normativo. Establece indicadores cuantificables para medir el desempeño, como por ejemplo tiempos, uso de equipos, ¿no? Permite evaluar prevención, respuesta y recuperación. Me va a reducir los impactos ambientales mediante monitoreos continuos, no tanto de suelo, de agua, que nosotros podamos ir implementando en este plan, ¿no? Básicamente, pues en la ISO 14001
me indica cómo el plan de contingencia me puede identificar las emergencias ambientales, me obliga a establecer medidas de preparación y respuesta. También que sigamos teniendo estas capacitaciones y revisiones periódicas para poder tener el control documental y los registros de las acciones que se van a ir implementando, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a tener también esta ISO, la ISO 22301, que también nos habla acerca de todo lo que son el plan de contingencia, ¿no? Y de los beneficios, pues, ambientales que yo voy a ir teniendo al momento de implementar esta ISO, ¿no? ¿Qué nos dice? Fortalece el plan de contingencia, aporta, pues, una metodología de análisis de impacto, vía, incluye, pues, el análisis de riesgos operacionales más ambientales. Me incluye la comunicación estratégica, define roles, eso es importante, lo que les decía, ¿no? Poder definir roles y exige pues estas pruebas, estos simulacros y la validación del plan, que el plan esté validado y probado para que al momento de que genere una emergencia ambiental, pues esta van a poder atenderlo, ¿no? Por lo que se busca es reducir el tiempo, minimizar los daños ecológicos, mayor cumplimiento legal y mayor credibilidad al momento de tener tus auditorías externas, ¿no? ¿Cómo voy a integrar mi plan de contingencia con esta ISO? Esta ISO de fortalecimiento del plan de contingencia, integrando mis documentos, integración operativa, como mencionaban, el tema de las operaciones que van a tener dentro de su proyecto, organización, y poder estructurarla de manera correcta, ¿no? E estructurarla o integrarla con el siglo PHBA de mejora continua para que ustedes puedan tener una visión integral y puedan tener, continuarlo, ¿no? O sea, la idea también es poder ir mejorándolo y continuándolo, ¿no? Van a identificar, pues, amenazas ambientales críticas y estructurar, implementar comunicación formal con entidades, ¿no? Y eso es básicamente lo que se busca, que ustedes puedan integrar, integrar sus planes y poder medirlos y que funcionen, ¿no? Bueno, en Perú también nosotros tenemos eh, una normativa en la Ley de General del Ambiente, donde nos habla pues de distintos principios. El principio de prevención, el de precaución, de responsabilidad ambiental. Toda empresa pues es responsable de poder, de la contaminación que pueda generar, ¿no? Ya sea de cualquier industria, incluso al momento pues o de residuos o aguas residuales que generen, ¿no? Gestión integral del ambiente, obligación de prevenir y mitigar impactos ambientales al medio ambiente, de poder tener sus instrumentos de gestión ambiental, llámese ahí estudio de impacto ambiental, eh, u otro este día, EIA, ¿no? El control de emergencias ambientales y la gestión de sustancias peligrosas y de residuos sólidos, ¿no? Además, pues, la transparencia y comunicación y la participación, fiscalización y sanción. Nosotros tenemos un ente fiscalizador que se llama, pues, el OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental que regula, pues, el cumplimiento de todos estos principios. Además de tener una ley, la 28551 que nos dice quiénes deben elaborar los planes de contingencia, ¿no? Todas las empresas que realizan actividades de riesgo rigurosas como es la industria, la minería, energía, hidrocarburos, transporte, que pues que pueden generar contaminación al medio ambiente, ¿no? Además, aquellas empresas que manejan sustancias peligrosas, químicos, combustible e incluso residuos peligrosos, ¿no? Empresas operadoras de residuos peligrosos también están obligadas a presentar su plan de contingencia ambiental, porque en el caso de estas empresas, pues trasladan residuos
por distintas áreas, ¿no? Y que puede existir volcaduras u otros riesgos que se puedan generar, ¿no? Servicios públicos o con potencial de riesgo ambiental, tenemos el tema de saneamiento, electricidad y actividades económicas con posibilidad de causar impacto ambiental en caso de accidentes, ¿no? Entonces, todas estas instituciones están obligadas pues a tener su plan de contingencia y el cumplimiento legal, ¿no? Tenemos la obligación de presentar y actualizar planes de contingencia. La ley establece que estos planes deben elaborarse al inicio de las operaciones. Tienes que tener ya listo tu plan de contingencia. Los presentan a la autoridad competente, en algunos casos Energía y Minas, MINAN, y deben ser actualizados periódicamente, ¿no? Si es que, por ejemplo, en residuos sólidos, que he tenido la oportunidad también de elaborar, cada vez que cambiaban la ruta de transporte de residuos sólidos peligrosos, ellos cambiaban su plan de contingencia, ¿no? Va a depender mucho el área donde van a tener la ruta estas unidades recolectoras de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Muchas veces acá pues la geografía es bastante peculiar, ¿no? Parte sierra, selva, y cada una de estas áreas pues varía, ¿no? Varía cómo yo voy a realizar el análisis y elaboración pues de estos planes de contingencia. ¿No? ¿Qué nos dice? Elementos esenciales para el plan de contingencia. Voy a identificar mi peligro y evaluación de riesgos. Voy a tener mis responsabilidades y roles del personal, recursos, equipos y logística y coordinación con las autoridades. El punto de los recursos es importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos los planes, pero si no tenemos los recursos adecuados, no vamos a poder tener o no vamos, o y la logística, ¿no? Para poder actuar en caso de una contingencia ambiental. Y esto de aquí, yo lo defino desde partir, pues, desde mis operaciones y la cantidad, pues, de, y la cantidad que me pueda generar de contaminación ambiental, ¿no? Exigir prepararse para las contingencias ambientales, obligar a prevenir daños al agua, al aire, al suelo y flora y fauna, ¿no? Establecer responsabilidades de recuperación y poder reducir riesgos a las comunidades, ¿no? Como les decía, puede ser que tengamos zonas colindantes que están cerca, pues, al proyecto, a la obra, a la empresa que se genera, pues, dentro de del área, ¿no? Nosotros acá en Perú, les cuento, tuvimos un caso, el caso Repsol, no sé si alguien que está aquí presente tuvo conocimiento del caso Repsol, el caso Repsol que hubo hace unos años, reciente, hace unos 2, 3 años. Sí, correcto, Repsol en Perú. Sí, correcto. Este caso, pues, fue uno de los desastres ecológicos ocurridos aquí en la costa peruana y pues fue uno de los más grandes en el 2022, ¿no? Entonces, pues, ahí vieron, ¿qué creen que fue lo que falló ahí en ese? Ellos tenían su plan de contingencia, tenían porque en la investigación que realizó el OEFA al momento de acercarse, pues, a verificar. Ellos tenían el plan de contingencia. ¿En qué creen ustedes que pudo haber fallado? Al parecer tendría un plan de contingencia ineficiente, no organizada. Claro, de repente no hubo difusión, ¿no? Como habíamos hablado teóricamente acerca de las funciones que cada uno debe tener, ¿no?
y que deberían pues ser difundidas. Muchas veces muchos de los trabajadores pues no supieron cómo actuar, ¿no? No supieron qué medidas o qué realizar, porque si bien es cierto, fue un volumen bastante alto de hidrocarburo reportado, fueron con más de 10.000 chicos barriles de petróleo que cayeron al mar. Imagínense, fue afectada casi 1,8 millones de metros cúbicos, de metros cuadrados, perdón, de suelo, ¿no? Y de mar incluso, mar adentro. Y pues afectó a dos áreas naturales protegidas, afectaron 48 playas del litoral de Callao, todo lo que es la zona de Ancón, que está cerca de Perú. Y pues fue un desastre que estuvo bastante sonado a nivel mundial, porque las especies hasta hoy por hoy, después de 3 años, muchas de ellas siguen muriendo, ¿no? Se afectaron pues especies de fauna silvestre, incluyendo aves, lobos marinos, especies en peligro de extinción. Imagínense la gravedad pues de este, de este derrame de petróleo que hubo y mencionan pues que la causa fue provocado, dice, de que el petróleo pues cayera al mar por un incidente generado por el oleaje, ¿no? Entonces, si no tenemos detectado, como les decía en un principio, pues las operaciones y tener claro, difundidas las funciones, no se va, y también los recursos, ¿no? O sea, yo considero importante y sugiero que pues se haga los simulacros pues y también identificar cada una de las funciones de las personas que van a estar ahí, ¿no? Imagínense uno de las realidades que hemos tenido aquí en Perú, que es acerca pues de la Pampilla, de la empresa Repsol, que fue una contaminación muy, 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 bastante grande. Imagínense si ustedes se ponen ahí y se ponen a buscar, pues no había ni siquiera los EPPs correctos, ¿no? No tenían ni siquiera los recursos o los EPPs adecuados para los trabajadores. Entonces, al momento de, ustedes se ponen ahí, lo ponemos a ver ahí, los EPPs no eran los correctos. Al momento de hacer la limpieza, pues muchos personales se exponían al mar para poder retirar este petróleo y era pues prácticamente inútil, ¿no? Para tanta cantidad pues de hidrocarburo que fue al mar, ¿no? Obviamente que fue muy lenta, su atención fue insuficiente porque no estuvieron semanas realizando pues esta limpieza y fueron multados, ¿no? Aquí hay una empresa, una institución que es el OEFA y que impusieron las multas a esta empresa Repsol por el incumplimiento de la contención. Porque si bien es cierto, puede existir un derrame, puede existir eh, una contaminación, pero tengo que estar preparado, como decía, como es el tema de hoy, para poder atender esas contingencias y poder, pues, contener este hidrocarburo, esta contaminación, realizar la limpieza y estar preparado con todos los recursos para poder hacer el monitoreo, ¿no? Y pues, a pesar de que se le sancionó a esta empresa Rexol, eh, por más de 40 millones de dólares por toda la afectación. Sin embargo, pues estuvieron en investigaciones y pues de todo esto se saca lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas para nosotros aplicar en el proyecto, la institución en la que elaboramos, ¿no? Muchas veces tenemos un plan de contingencia muy bien decorado con nuestra portada, pero sé realmente me va a ayudar a poder atender una emergencia, una contingencia. ¿Saben las personas cómo utilizar un kit antiderrame? ¿Saben qué hacer si se derrama hidrocarburo? Entonces, por eso siempre el tema ambiental va relacionado mucho
con el tema de seguridad, ¿no? Porque si yo tengo una afectación, pues al medio ambiente, voy a exponer a mi personal a que no tenga EPPs, o cómo voy yo a atender esa emergencia o esa contingencia, ese derrame, ¿no? Entonces, pues ahí nos queda esa lección aprendida, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de ese evento de Rexol? Muchas veces se subestima el riesgo. Se subestima que no va a pasar nada, no creo que pase, o muchas veces no creen o no consideran pues que, que es o que pueda suceder ese derrame, ¿no? Por ejemplo, Rexol subestimó el riesgo, ¿no? No consideró pues prepararse y lo que ocasionó fue un evento de gran magnitud denominado catastrófico, ¿no? Porque no tuvo una correcta evaluación. Dice Ezequiel, poco que hacer, una gota de petróleo contamina alrededor de 20 litros de agua. Creo que hay daños que por más medidas correctivas que se empleen, que las hay, el daño es súper alto. Para la compañía a nivel económico y por medio ambiente, un daño que se queda en un intento de remediarlo. Sí, como dice Ezequiel, eso es correcto, Ezequiel. Por eso siempre desde un inicio empezamos con esa frase. Desde que iniciamos con el Tratado de Estocolmo, que inicia, ¿no? Con el principio de prevención. Si yo prevengo antes de, ¿no? En mis operaciones voy a poder eh, evitarme hasta una gota de petróleo, como nos dice nuestro compañero, puede contaminar cuántos metros cuadrados, chicos. Entonces, primero, evaluación correcta para evitar, pues, prevenir antes de lamentar, ¿no? Entonces, esta empresa, Rexol, pues, subestimó el riesgo, no tenía los recursos logísticos, o sea, puede pasar, ¿no? Lo más asertivo es que no pase, pero si pasa, pues, estar preparados. No tenía los recursos logísticos para atender tanta magnitud, pues, de metros cuadrados de afectación de suelo y de mar. Entonces no tenían los recursos, no habían no tenían los EPPs, todo lo que tenía resultó ineficiente, ya no sabían con qué más sacar el petróleo que estaba ahí, ¿no? No hubo una buena comunicación, faltó pues transparencia por parte de la empresa para poder afrontar pues los daños que se estaba ocasionando, ¿no? Por eso es que fue prácticamente multado, ¿no? Hola, ¿alguien habla? No sé, hola, o se activó el micrófono. Se activó, creo, ¿no? José, creo que se activó su micrófono. Bien, como les decía, pues esta empresa no tuvo una buena comunicación, falta de transparencia con las autoridades, por lo que básicamente pues esto le generó multas millonarias y pues la necesidad de planes inoperativos, ¿no? O sea, planes que al final no funcionaron porque no hubo una coordinación con las brigadas de la empresa, con la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, es por eso que hubo un gran impacto, chicos, al medio ambiente. Imagínense, hasta este año siguen apareciendo especies muertas a la orilla del mar, ¿no? Entonces, tuvo también un tema social, un impacto social con las comunidades de pesqueras que se dedicaban, pues, al tema de Se talla, pesca. ¿no? Disculpen, al tema de pesca, ¿no? Comerciantes, personas que vivían del día a día, pues, del mar, ¿no? Muchas personas que tienen sus negocios cerca al mar o viven de ello, ¿no? Raya, Entonces, una recuperación a largo plazo del medio ambiente.
una recuperación a largo No, a ver, plazo. Creo que alguien quiere participar. Disculpe. Ay, a ver si el que levantó la mano, adelante. Para avisarle a nuestro compañero Ronald que se le está activando el micrófono. Ay, ya, gracias, Ronald. Tu micrófono también. Yo pensé que alguien quería participar. Igual si alguien desea, pues levanta la mano. Gracias. Entonces, esos temas ambientales también nos llevan, pues, nos conllevan a diferentes consecuencias, ¿no? Como el tema social, la pérdida, pues, de vivienda, de trabajo por parte de las personas, ¿no? De la sociedad civil que estaba involucrada dentro de estas áreas protegidas, ¿no? Entonces, imagínense ya desde que se dio el evento, ha pasado un poco más de 3 años. 3 años, ya se dio en el 2022 este caso de contaminación ambiental de gran magnitud en el mar de Ventanilla, ¿no? Entonces, ha pasado 3 años y aún se siguen encontrando especies muertas a la orilla del mar, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos que nuestros planes de contingencia ambiental funcionen. No esperar pues que suceda, como decía nuestro compañero, sino el principio de prevención es el principio que perdura dentro de toda nuestra gestión. Y pues asegurarse de tener todos los recursos necesarios para poder atender pues una contingencia ambiental, ¿no? Además de tener estos planes actualizados, validados y pues difundidos con todo el personal, ¿no? Tenemos también una ley acá, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Desastre, que es un marco nacional obligatorio para la prevención, preparación, respuesta de los desastres de origen natural, tecnológico y antrópico, ¿no? ¿Qué nos dice la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Desastre? Que pueden existir pues también eventos que dañan la naturaleza de origen tecnológico o de origen ambiental, ¿no? Y los principios, como le decía, y estos principios pues se aplican a todos nuestros, a todos los sectores de los planes de contingencia que ustedes puedan implementar. Lo que es el principio de prevención. Si queremos pues si no esperemos pues llegar a contaminar magnitudes de agua, suelo, aire, siempre es el principio de prevención, ¿no? Ese es el pilar inicial de toda gestión de medio ambiente, que implica pues aquí planificar, implica también la acción anticipada para evitar la generación de nuevos riesgos que pueda tener o impactos ambientales, ¿no? Por eso es que nosotros utilizamos una matriz, ¿no? De aspectos e impactos para poder evaluarlos antes de, ¿no? El principio de responsabilidad también, ¿no? Tenemos el principio de responsabilidad, ¿quién va a asumir el riesgo? Todas las empresas privadas, mineras, industrias son responsables, pues, de poder asumir todos los impactos que generen al medio ambiente. Además, los entes fiscalizadores que corresponden para garantizar la seguridad pues, de sus instalaciones o del proyecto donde se desarrolle. El principio de continuidad operativa, ¿qué quiere decir? Que se refiere a la capacidad para mantener la operación y las funciones durante y después de un entorno adverso, ¿no? Por ejemplo, una vez que pudo existir un derrame, atenderlo y poder continuar, ¿no? Y poder realizar las actividades, pues atendiendo correctamente la contingencia, ¿no? O el desastre que se ocasionó, ¿no? No, tenemos que tener también la prevención y reducción del riesgo, preparación y alerta, respuesta y rehabilitación y recuperación del área, ¿no?
Tenemos también la capacitación al personal, ejecutar simulacros y asignar recursos, coordinar emergencias y evaluación de planes a nivel institucional, ¿no? Eso básicamente lo que nos habla, pues, el Decreto Supremo 048, donde también vincula, pues, los planes de contingencia como instrumentos operacionales dentro de nuestro sistema, ¿no? Roles, tener responsabilidades, el siglo preventivo, no siempre prevenir, preparar, respuesta y recuperación, porque hay que estar preparados, ¿no? Y de recuperar el área afectada o el área contaminada. ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tenemos también aquí una guía del INDECI donde nos da lineamientos para estimar riesgos, instrucciones para elaborar planes y contingencias y guías y formularios, ¿no? Toda esa información yo se las voy a pasar también, la voy a enseñar, que tengo algunos planes que he trabajado, que, que he trabajado y se los voy a compartir con ustedes para que lo revisen y de repente puedan utilizarlos en su gestión. Pero es importante estos puntos como tiempo de respuesta, ¿no? Son puntos claves que yo debo tomar en cuenta en mi plan de contingencia. El simulacro, los simulacros, como les decía, con indicadores para poder medir mi eficiencia. Tengo un formato también que lo voy a compartir, si me permite, José, para que lo puedan implementar y adaptar a su realidad, ¿no? Con los indicadores ustedes van a ver si es que su plan, pues, funciona, el simulacro va a funcionar correctamente, cómo voy a mejorar y poder medir el desempeño, ¿no? Con mis KPIs. El entrenamiento también me va a indicar pues la cantidad y calidad de las capacitaciones al personal de respuesta, cuántas capacitaciones y qué información yo estoy dando pues al personal, ¿no? Es importante aquí el uso de los EPPs. Como hemos visto el caso Repsol, muchas personas no tenían el recurso, no tenían el EPP, no sabían colocárselo, ¿no? Entonces, siempre de la mano el área de HC, ¿no? El área de ambiente, de medio ambiente con seguridad, ¿no? Para poder aplicar y saber las técnicas de cómo yo voy a manejar, cómo yo me voy a colocar, pues, el EPP, qué técnicas de contención voy a utilizar para evitar también contaminar, tenerme contacto las personas con ya sea un hidrocarburo, por ejemplo, o residuos sólidos que se te derramen o se genere una contaminación, ¿no? ¿Cómo lo voy a atender? Y esto también incluye un procedimiento que va de la mano con el área de seguridad, porque las personas son las que van a atender, ¿no? El manejo de materiales peligrosos y cómo actuar de una manera segura y eficiente, ¿no? Entonces, esas personas, esta brigada, deben de participar y pues el entrenamiento tiene que ser periódico y tener una buena calidad. Me refiero a que muchas veces las brigadas pues no tienen claro cómo actuar realmente, no tienen un procedimiento. Y me ha pasado muchas veces que yo sí capacito a mis brigadas también y el trabajador por A o B se retira del trabajo, no se retira del proyecto. Entonces, siempre mantenernos actualizados y al tanto para poder impartir y desde ahí, pues, atender mis contingencias ambientales. Estándar de agua y suelos, ¿no? Básicamente es el otro punto que decíamos, que es el punto de la recuperación. Yo también tengo que tener un seguimiento de cómo va la recuperación, ¿no? Y eso lo voy a hacer mediante datos. También debo tener datos, monitoreos, muestreos y monitoreos para la remediación, ¿no? Medir el grado de contaminación. Si tuve un derrame, pues, dentro de una fuente de agua,
si tuve pues de residuos sólidos en cerca de una fuente de agua, hidrocarburo en el suelo, ¿no? Para poder verificar pues el cumplimiento, ¿no? Eh, Básicamente el indicador de éxito final de la contingencia pues va a realizarse de acuerdo a cómo voy restaurando pues el medio ambiente, ¿no? Si es aceptable y siempre teniendo en cuenta la confianza comunitaria. Ese es un punto. El punto social, como les decía, es bastante importante porque va a medir la percepción de la comunidad sobre la empresa, ¿no? La capacidad que tiene la empresa para poder gestionar sus riesgos, poder responder a emergencias y poder compensar también esos daños que pueda generar, ¿no? Si bien es cierto, la prevención es lo que buscamos, sin embargo, cualquier operación puede fallar y puede generarnos un impacto al medio ambiente y es mejor estar preparados para ver al momento que suceda pues este tipo de contingencias ambientales, ¿no? Bueno, para mí es importante ir midiendo todos estos puntos, chicos, estos puntos, para poder ir mejorando la gestión y la atención de las contingencias ambientales. Para mí esos son pilares de 5 indicadores claves para poder medirlo, identificar mis debilidades, hacer mi análisis de recursos y corregirlos antes de que ocurra un desastre real o un, eh, un derrame o que me genere pues contaminación. ¿No? Por ejemplo, al momento de realizar el tiempo de respuesta, eh, una métrica de detención de alarma, por ejemplo, del inicio, y medir los tiempos que voy a necesitar para atenderlo. También la activación de la brigada, cuánto tiempo se demora desde que se coloquen los EPPs, porque ha pasado también que no, que hay que ponerse respirador y hay que enseñarles una técnica cómo hacerlo, ¿no? Y rápido para poder atenderlo. El tiempo de llegada al sitio también. ¿Cómo lo voy a medir ese tiempo? Yo tengo que tener mis rutas establecidas de emergencia para poder evacuarme y evacuar a mi brigada, ¿no? Por ejemplo, si tengo un área, ¿no? Donde eh, supongamos, ¿no? Un almacén de petróleo, de insumos químicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar hacer llegar a mi brigada? No la puedo también ubicar muy lejos, tengo que tener criterio al momento de elegir a mi brigada en los puntos estratégicos para poder atender, ¿no? Identificación y valoración del riesgo. Ese es el paso fundamental donde se define qué puede salir mal, ¿no? Voy a identificar mis amenazas, mis potenciales eventos que puedo tener, por ejemplo, naturales, antrópicos, una emergencia ambiental, por ejemplo, un derrame, un incendio, una fuga de sustancias, inundaciones, sismos. No voy a hacer un análisis de vulnerabilidad para evaluar el área, la infraestructura, las amenazas y identificar cuáles son, ¿no? Y nuestro cálculo de valoración de riesgo para medir la gravedad del impacto y probabilidad en la que va a ocurrir, pues, este evento, ya sea alto, medio, bajo. Y el plan debe enfocarse y tener prioridad en los riesgos de alta gravedad y probabilidad, ¿no? Entonces nosotros debemos identificar estas amenazas y poder analizarlas. El riesgo a qué va a ser igual a la amenaza por la vulnerabilidad de que de que sea, pues, puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, ¿no? Que es el daño potencial que me puede ocasionar, ¿no? Siempre se responde a estas 3 preguntas. ¿Qué, no? ¿Qué amenaza puedo tener yo?
en mis operaciones. La vulnerabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan mal nos podría ir, ¿no? ¿Qué tan mal me podría ir o qué tan, para poder, qué tan vulnerable puede ser esto, ¿no? Y el cálculo del riesgo, básicamente, en qué debemos enfocarnos primero, ¿no? Ya que puede ser alto, medio o bajo. Definición de objetivos y alcance, ¿no? Que básicamente voy a tener el objetivo de prevenir, controlar y mitigar los daños a la salud de las personas, ambiente y las instalaciones ante una emergencia identificada, ¿no? Siempre esos tres términos son indispensables en todo plan, ¿no? Para poder nosotros desde ahí generar nuestro alcance. Y esto sí es muy, le pongo como en negrita el alcance, chicos, porque el alcance es importante porque voy a delimitar geográficamente dónde se encuentran mis operaciones y qué área va a aplicar el plan, ¿no? Por ejemplo, dentro de una instalación de una planta o como les hacía el ejemplo del transporte de los residuos peligrosos o de material peligroso de un punto A a un punto B o un almacén de insumo de sustancias químicas, ¿no? Siempre muy bien estructurado y delimitado geográficamente, ¿no? Para poder eh, tener pues claro cuál va a ser mi alcance. ¿Quién define y quién hace, define quién hace que durante una emergencia? ¿Cómo me voy a estructurar? Eso es lo que decíamos que fue uno de los problemas que tuvo pues Repsol, uno de los tantos problemas al momento de tener pues atender la emergencia, ¿no? Siempre tiene que haber un responsable de la toma de decisiones al momento de que ocurre un evento, ¿no? Porque cuando sucede algún evento, fuga de gas, derrame, no se tienen claras las funciones. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Cómo lo van a atender? ¿No? ¿Cuál es aquí es importante pues su flujograma de atención y respuesta ante emergencias, ¿no? Flujograma difundido y pues esperando pues el responsable de la toma de decisiones. La brigada de respuestas personal que esté entrenado, brigada de primeros auxilios, brigada de lucha contra incendios y brigada de control de derrames, ¿no? Lo que realizo usualmente yo es la misma brigada, el mismo personal de brigada de primer auxilio es la de contra incendios y la de atención contra derrames, ¿no? Bueno, yo lo trabajo así de esa manera y me ha ido bien porque pues los capacito a todos, todos están ahí y obviamente siempre incorporando más atención, más brigadistas, ¿no? A nuestro equipo de brigadas y asignarse las funciones, ¿no? Detalla las funciones de cada miembro, qué va a hacer antes, qué va a hacer durante, qué va a hacer después. Por ejemplo, el coordinador de campo, el jefe de comunicaciones o quien esté dentro, ¿no? Cómo describe el cómo se actuará en detalle, ¿no? El procedimiento de las operaciones. La alerta de notificaciones, cómo se detecta la emergencia, cuando se activa la alarma, a quién voy a notificar, eso es tema interno, ¿no? Cómo voy a notificar mi emergencia ambiental, ¿no? Voy a tener ayuda de los bomberos, del ministerio, del OEFA, ¿no? Por eso se desarrollan guías paso a paso para cada contingencia que voy a identificar. Cada una de las guías, pues, deben tenerla, ¿no? Cómo es que voy a atender cada una de ellas. El procedimiento de derrames, el procedimiento de incendio de un almacén, por ejemplo, cómo voy a mitigar, ¿no? Las acciones que voy a utilizar para reducir el impacto ambiental, cómo voy a hacer el rescate y la evacuación, ¿no? Por eso siempre de la mano con seguridad para poder ver cómo voy a hacer mi evacuación, cuáles son las rutas, cuáles son los puntos de encuentro completamente señalizados y el protocolo pues de atención a heridos
que pueda tener pues en esa emergencia, ¿no? Ubicación y mantenimiento de recursos, la ubicación de los equipos, dónde van a estar. Muchas veces se instala, pero no se difunde dónde se puso cada equipo de emergencia, ¿no? No se indica, siempre existe pues el mapa de evacuación donde, bueno, al menos personalmente ahí yo le coloco, ¿no? Dónde está ubicado cada plan de, cada equipo de emergencia, cada que antiderrame, cada botiquín, ¿no? Para que se pueda tener pues ese, esa, ese criterio y informados todos, ¿no? El cronograma de mantenimiento también y el procedimiento de alerta y notificación. Siempre importante pues tenerlo claro, cómo voy a activarlo, a quién voy a notificar y pues tener fichas de respuesta específica para cada uno, ¿no? Y pues en el rescate y evacuación, las rutas, los puntos de encuentro, los protocolos de atención a heridos y el conteo de personal, ¿no? Detalla las pausas, la comunicación y la coordinación, ¿no? El flujograma de comunicación, a quién llamar, dónde, el manejo de las pautas, quién está autorizado para poder emitir los comunicados, porque se comunica también de manera externa, se coordina los protocolos y apoya a las entidades, ¿no? Bomberos, policías, centro de salud, empresas especializadas, ¿no? 6. Implementación, capacitación y simulacros. Para que el plan sea efectivo debe ser, como decíamos, conocido y practicado. No solamente que lo difundan o lo capaciten, sino también que lo practiquen en sus instituciones, ¿no? Que los brigadistas sepan cómo actuar. Entrenar a todo el personal en sus roles y el conocimiento en las instalaciones, riesgos y procedimientos. Simulacros periódicos, realizar pues ejercicios prácticos realizando pues la medición de sus indicadores, retroalimentación, siempre después de cada simulacro pues realizar una retroalimentación de qué es lo que se puede mejorar, ¿no? El plan debe ser de fácil acceso para el personal clave y estar ubicado en puntos estratégicos, ¿no? Un plan guardado, puedes tener un plan de más de 300, 500 hojas con full técnico, pero si no es un plan que está practicado, no es un plan que lo pones en acción, es prácticamente un plan ineficaz, ¿no? Porque el personal no va a saber cómo atender, ¿no? Básicamente, tener en cuenta los procedimientos, ¿no? Cómo deben ser atendidos. Muchas veces, pues, lo que se trabaja es se activa una alarma o a veces por radio, o sea, tienes que tener en claro, ¿no? Cómo van a ser las notificaciones de la persona, quién va a llamar, al jefe, al supervisor, tiene que informar los ítems que tienen que informar, ¿no? La ubicación exacta, el producto derramado, el volumen que se estima. Se tiene que tener pues la brigada, cómo va a notificarlo también y cómo va a reunirse pues en el plan y cómo utilizar pues, cómo colocarse los EPPs, medir el tiempo de respuesta de cada uno de ellos, ¿no? No, acá está la diferencia entre un plan de emergencia y un plan de contingencia, ¿no? En el plan de emergencia establece el marco de actuación para el plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencias por cada emergencia establece todos los pasos específicos, criterios y responsables para la toma de acción. En el plan de emergencia, el alcance abarca toda la empresa y en el plan de contingencia es más específico, ¿no? Determina la zona de influencia del peligro, tiene un enfoque preventivo y reactivo y busca la preparación y respuesta. En cambio, el plan de contingencia es enfocado en las respuestas específicas de cada actividad, ¿no? Chicos, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? Pueden activar su micrófono por aquí o realizar sus consultas. Y yo valoro mucho los comentarios que han dejado aquí el día de hoy.
y el de Ezequiel, sobre todo, pues que una gota, pues, de petróleo, una gota de aceite puede contaminar 20 litros de agua. Imagínense la cantidad, pues, de contaminación que puede generar, pues, no tener una correcta preparación. Siempre con nuestro principio de prevención y de cómo nosotros podemos difundir y podemos actuar al momento de que suceda pues una emergencia ambiental, ¿no? Por eso es que yo les he dado esas recomendaciones que espero pues lo apliquen y puedan ustedes implementar en su organización, ¿no? Es bastante importante. Bueno, por aquí tenemos un mensajito. Ah, ya, dice Narcisa. Narcisa nos dice, diríamos que el plan de contingencia es general que guía al de emergencia. Claro, el de contingencia es más específico, ¿no? Por cada una de las emergencias que se pueda tener, es más específico. Miguel nos dice, ¿podrías hablar sobre el kit básico de emergencia? Claro, Miguel. Gracias, Néstor. El kit antiderrame, ¿no? El kit de emergencia que nosotros podemos tener para un derrame. Va a depender mucho del kit de emergencia, pero por ejemplo, si tenemos un derrame pues, de hidrocarburo, nosotros debemos tener en cuenta lo primero, pues, el material absorbente, ¿no? El material absorbente y de contención que debemos tener para poder atender o contener, pues, el hidrocarburo, ¿no? En ese caso, si hablamos de hidrocarburos ya que contiene los paños, almohadillas, rollos absorbentes, que es básicamente para aceites y químicos. Cordones también, barreras absorbentes o también llamados salchicha o serpientes, que lo llaman, ¿no? Material granulado, que básicamente son polvos absorbentes que van a ayudar a que en el suelo se absorban todos estos contaminantes, ¿no? Una vez que yo absorbo, contengo, ¿qué hago? Recojo. No absorbo, contengo y después recojo. Recojo. ¿Y qué necesito para recoger? Palas. ¿Qué más? Bolsas rojas, porque ya se convierte en un residuo peligroso. Contaminante. Cintillos, o bueno, muchas veces cintillos o para poder amarrar, para poder rotular. Contenedores para poder almacenar el material. O sacos, ¿no? Comúnmente usan los sacos o los contenedores, ¿no? Además de eso, chicos, para mí, bueno, lo que se requiere, ¿no? Tener también lo que es las bandejas antiderrames para atención de hidrocarburos. Y importante son los documentos, la documentación. Muchas veces ponemos solamente todo el material del cliente de derrame, perfecto, el mejor. Pero si no pongo un procedimiento cómo utilizarlo, no una cartilla, ¿no? Una cartilla documentada con imágenes para que el trabajador vea en una emergencia, vea los dibujos, ¿no? Vea los dibujos y sepa cómo utilizarlos, ¿no? Es un factor clave para poder tener pues la atención o utilizarlo correctamente, ¿no? Puede ser los factores claves para poder escoger pues un kit antiderrame tiene que ver con el tipo de sustancia que yo voy a tener, ¿no? Puede ser un aceite, puede ser líquidos, hidrocarburos, oil, ¿no? Puede ser químicos, por ejemplo, ácidos, bases, corrosivos o tóxicos que yo voy a atender, ¿no? Y siempre es ese concepto, ¿no? La capacidad de cómo yo voy a poder absorberlo, ya sea la capacidad del volumen. Es muy distinto, pues, ver equipos, maquinaria pesada, luminaria o en una fábrica, ¿no? Que hay máquinas, ¿no? Entonces, la capacidad de absorción dependiendo a cuánto contengan, pues, ya sea aceite, hidrocarburo, ya sea maquinaria pesada, ya sea en una fábrica.
¿no? Y la ubicación de los KIC, de los que antiderrames para estas emergencias deben estar señalizados, deben de ser de fácil acceso y deben estar en zonas donde o podamos manipularlo fácilmente, ¿no? O sea, no que a veces he visto que antiderrames que están con candados, he visto también que no están cerca al área, ¿no? Entonces, hacer una evaluación previa es súper importante para poder nosotros tener un equipo de emergencia adecuado. A ver, nos dice Luis Miguel, las empresas están obligadas a hacer simulacros y que se fiscalice, que se realice el simulacro ante alguna emergencia. Sí, claro, hemos visto toda la normativa de que se nos obliga, ¿no? Que se obliga a, a las empresas, pues, a tener sus simulacros, hacer los simulacros ante cualquier emergencia, ¿no? Todo tipo de empresas están obligadas en este tema. Hoy hay algunas empresas que no lo hagan, nos dice Narcisa. No, sí, están obligadas, ¿no? Tenemos la normativa. Vimos aquí, ¿no? ¿Qué empresas están obligadas a tener estos planes? ¿No? Tenemos todas estas empresas de industria minera que generen, pues, todo este tipo de contaminación, ¿no? Que en sus actividades, leíamos acá, que su, no, acá está, ¿no? Obligación a presentar y actualizar planes de contingencia, elaborarse antes del inicio de las operaciones a las autoridades competentes, ¿no? Acá está. ¿Qué nos dice la ley en Perú 28551? ¿Quiénes deben elaborar planes de contingencia? Todas las empresas que realizan actividades de industria, minería, energía, hidrocarburos, transporte. Como les decía, en industria pueden ser fábricas, pueden ser, porque dentro de las industrias hay máquinas que usan aceite, combustible, petróleo, minería, que también pues creo que es uno de los sectores que tiene mayor implicancia por el uso de diferentes metales pesados en sus procesos, energía, hidrocarburos, también transporte, ¿no? Cada equipo, bus, unidades de transporte están obligados a tener un kit antiderrame, así como el extintor en sus equipos, ¿no? ¿Qué otras empresas? Empresas que manejan pues sustancias peligrosas, químicos, combustibles, residuos peligrosos y sectores públicos o privados con potencial al riesgo ambiental, ¿no? Agua, saneamiento, electricidad. Y actividades económicas con posibilidad de causar impacto ambiental. Ahí vienen también las empresas operadoras de residuos sólidos, como les mencionaba, que son empresas que trasladan residuos de ciudad en ciudad, de un lugar a otro, que ingresan a las ciudades. Ahí también vienen los residuos biocontaminados, ¿no? De hospitales. Ellos también tienen su plan de contingencia, como al momento de, pues que también generan residuos peligrosos, que son los biocontaminados, ¿no? Entonces, todos estos están obligados, pues, a tener su plan de contingencia ambiental. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, yo les voy a enviar esos formatos, les voy a mostrar para que ustedes puedan tener su plan de contingencia. Ah, ya, José nos ha enviado la asistencia de la quinta clase. ¿Ya, chicos? Yo les voy a Eh, mostrar. Sí, no, no, tranquilo, ingeniera, continúe. ah, ya, perfecto. Yo les voy a mostrar, pues, algunos formatos que tengo para que ustedes puedan aplicar. De repente les pueda servir para que utilicen, pues, ustedes en su organización. ¿Se logra ver la pantalla? No, no sé. No se observa. Ay, a ver, a ver.
Mm. Ah, ya. Entonces, este es un modelo de plan igual, donde ustedes tienen que tener todos los datos, pues ubicación, topografía, clima, densidad, las características también, lo que es la organización, el organigrama, las funciones de cada una de las personas que están en la organización. También los medios, pues la identificación de los riesgos, la evaluación, los medios de protección, los números de teléfono, siempre tener eso claro, ¿no? Los flujogramas, los directorios telefónicos, cómo van a evacuar, las capacitaciones que deben tenerle en un programa, específicas y periódicas, ¿no? Cada vez que se cambie una operación, que se cambie pues un proceso, el simulacro, ahí van los, que son los cronogramas y la ayuda mutua. Acá dice inventario de peligros, no procedimientos operativos, de entrenamiento, el programa de entrenamiento, implementación y el plan de recuperación. Esos son los puntos básicos que debe tener pues un plan de contingencia ambiental para que ustedes puedan aplicarlo y tenerlo ahí con ustedes, ¿no? Y lo puedan eh, aplicar a su organización. Disculpa, ingeniera, buenas noches. Hola, Tal Miguel. vez ese plan nos pueden compartir, tal vez dentro del chat, tal vez para tenerlo como guía. Sí, claro. José, ¿cómo lo comparto? Ok, Inge, si gusta, me lo pasa a interno y yo lo comparto por aquí por el chat. Ahí, perfecto. Ahí yo también les voy a mostrar ahora un Excel de indicadores y le voy a compartir a José para que también les pueda hacer llegar. Buenas noches, por favor, quisiera que si me puede explicar las contingencias, ¿a qué se refiere? ¿O qué significa Per- la contingencia? Hola, Wilfredo. Sí, el plan de contingencia, Sí, ¿qué claro, es como hemos visto. contingencia? Bueno, Claro, como hemos visto en el desarrollo de toda pues la ponencia, un plan de contingencia es aquel plan que es específico, ¿no? Que yo voy a tener para cada una de las actividades que yo voy a tener en la organización, ¿no? Es un documento pues fundamental para donde yo establezco procedimientos, recursos, para poder atender de manera rápida, efectiva y oportuna cualquiera de los impactos negativos que pueda ocasionar pues mis operaciones, ¿no? Como les decía, va a ser aplicado básicamente de acuerdo pues a las actividades que ustedes desarrollen, ¿no? Y ok, que ya lo hemos estado viendo a lo largo pues de estas 2 horas que hemos estado, ¿no? Y ya, chicos, aquí les voy a mostrar también. Sí resolví tu duda, Wilfredo, creo. Wilfredo. Wilfredo. le escucho, dígame. Sí, Wilfredo, eso Es- básicamente, ¿no? Miren, chicos, acá tengo también esto que es importante, lo que les mencionaba, los teléfonos de emergencia. Ustedes, yo les sugiero, pues, de repente, se hagan una cartilla donde ustedes puedan tener eh, todos los números de emergencia. Este es un ejemplo, ¿no? Todos los números de bomberos, policías, centro médico, serenazgo, ¿no? Gerente de obra. Es una cartilla que utilizo usualmente para poder difundir y tener pues claro las funciones de cómo cada uno va a atender, ¿no? Les decía que es importante pues la comunicación efectiva. ¿Cómo va a ser la comunicación interna? ¿Cómo yo voy a atender o a quién voy a comunicar? ¿No? Y ahí también se los voy a compartir con José para que ustedes también lo puedan implementar de repente en su organización.
Y ahí te lo estoy enviando por interno para todos los documentos juntos para que lo puedan ustedes utilizar. Además de los indicadores que cómo ustedes pueden evaluar sus indicadores. Tengo también un modelo, chicos, de prácticos. Yo siempre les digo, no, no hay que complicarse, hay que hacer cosas que se entiendan y sobre todo que el personal lo atienda, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo voy a actuar? Ese flujograma que debemos tener nosotros en el plan de contingencia, ¿no? En caso de incendio, ¿cómo voy a actuar? ¿Quiénes van a estar? ¿No? Tenemos aquí todas estas guías, equipamiento, cómo va a ser mi equipamiento, ¿no? ¿Cómo van a ser mis guías? ¿Cómo va a ser la evacuación de cada actividad, ¿no? ¿Cómo voy a reportar mi simulacro? Todas estas cosas también ya se las voy a enviar para que ustedes la puedan tener como base y la puedan de repente aplicar. Chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Si no, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartir pues esta sesión bastante importante. Hola. Hola, quisiera una consulta. Con Sí. respecto a un plan de contingencia, en este caso no es un tema de hidrocarburos, sino un impacto ambiental en tanto lo que es el uso de oficina. Estamos hablando de papeles, pilas. eh, ¿Eso también se podríamos considerar como un impacto ambiental? El uso de, disculpa, no te escuché. Papeles, pilas, eh, aceites que también usan dentro del... Pero son aceites en pocas cantidades, no tan industrializados, ¿no? Que son también algunos insumos que se llegan a utilizarlo. ¿Cómo podría ser el impacto ambiental en ese aspecto para una empresa? Claro, básicamente se reporta en el plan de manejo y minimización de residuos sólidos. Básicamente lo manejas directamente ahí, ¿no? En el caso de pilas y baterías, también se coloca en el plan RAE de residuos de aparato eléctrico y electrónico, ¿no? Y dentro de esos planes hay un ítem que dice contingencia por el derrame, ¿no? El plan de contingencia, dentro del plan de manejo de residuos sólidos, porque entiendo que esa poca cantidad, ¿no? No es a gran escala. Sí, correcto, Jero. Lo que es a gran escala sí son documentos, papeles, que en la fotocopiadora siempre se ve. No, claro. No, eso va incluido en el plan de manejo y minimización de residuos sólidos. Cómo es la gestión de cada uno de esos residuos, ¿no? Y como son pilas, baterías, fluorescentes, esos sí generan contaminación y son considerados como los residuos de RAE, ¿no? De aparato eléctrico y electrónico. Y ahí está su ítem, ¿no? Cómo es que, en caso de residuos peligrosos, ¿no? Porque en caso de papel, cartón, plástico son residuos no peligrosos, ¿no? Que lo que se hace pues es una gestión de los residuos sólidos en la organización, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos residuos comercializables se comercializan, ¿no? Papel, cartón, se puede comercializar o donar, ¿no? O también las mismas empresas lo pueden donar a una empresa, ¿no? No tienen ningún problema. En el caso de los RAE, ahí sí son residuos que se pueden generar contaminación, pero igual lo puedes, esos RAE, hay campañas municipales, eres de Perú, ¿no? Hay campañas municipales en Perú de RAE que también lo puedes gestionar y lo puedes eh, también llevar a un área autorizada, ¿no? De acuerdo, gracias. Ok. Y pues ha sido un gusto tenerlos acá el día de hoy, compartir esta ponencia con ustedes, poder también compartir este espacio y darle algunas
esta información importante y sobre todo pues contarle en base a mi experiencia en cómo también realizar un plan de contingencia ambiental eficaz y que funcione al momento pues de atender una contingencia ambiental, ¿no? Bueno, yo los dejo con este lema. Yo creo que sí podemos cambiar el mundo y lo podemos hacer juntos, integrando sociedades y poniendo corazón. Así que muchas gracias por estar aquí en esta ponencia y pues los invito a todos ustedes a seguirme en las redes sociales que encuentran en pantalla. Básicamente, mi objetivo es poder seguir impulsando pues la educación, poder seguir capacitándonos y yo creo pues que sí podemos cambiar el mundo, cada uno pues poniendo de su parte y haciendo pues algo diferente, ¿no? Y por medio de las redes sociales pues es que también comparto información importante que les puede servir como profesionales de prevención y HC. Saludo, Paulino, dice muy buena ponencia. Gracias, Paulino. Y ahí estoy por redes sociales. Cualquier consulta, duda, me pueden realizar. Y muchas gracias, José, por la invitación y gracias por permitirme compartir e impartir conocimientos con todas las personas que están aquí.